Viaggi per rivivere il tuo passato? Viaggi per ritrovare il tuo futuro? L'altrove è uno specchio negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. Buenos días, estamos aquí con Oscar Bruzón, un entrenador que había viajado y vivido en muchos países. En particular, su legame va a ser con India y Bangladesh, porque aquí había ganado muchos títulos internacionales. Es un placer de estar aquí contigo, Oscar. Bueno, ¿qué tal? Hola Andrea, el placer es mío. Bueno, sé también de vuestra historia, con lo cual esta colaboración para mí es un placer también poder colaborar con vosotros. Vamos a empezar desde el inicio. Cuéntanos sobre tú cuando era un niño y cómo nací tu amor por el fútbol. Bueno, es una larga historia, voy a intentar resumirla. Mi padre fue un jugador de hockey profesional. Desde pequeñito yo los primeros recuerdos que tengo siempre son alrededor del deporte, ya sea tenis, baloncesto, fútbol. Bueno, era un chico multidisciplinar, pero lógicamente cuando llega a esa edad de los 12 o 13 años, tuve que definir un poquito en qué deporte debía centrar mis esfuerzos. Decidí el fútbol, pero sí que es verdad que no le di un componente de llegar a profesional o de ser un jugador o de dedicar mi vida completamente a los deportes. Yo simplemente practicaba porque me gustaba y de forma ociosa, pero bueno, mi carrera empezó a funcionar bien en el fútbol. Jugué en las categorías inferiores del equipo de mi ciudad, del Celta de Vigo, y a partir de ahí ya jugué en el equipo Primavera, que es como lo llamáis vosotros, en el equipo B. Y a partir de ahí, bueno, pues ya surgieron ofertas de equipos fuertes de España, de la Universidad de Las Palmas, con un ascenso a segunda división. Conseguí un buen contrato en el equipo, pero a los 23 o 24 años mi carrera como futbolista, que la verdad es que iba muy bien encaminada, pues se truncó por una serie de lesiones en la zona lumbar y bueno, todo debido a una osteopatía de pubis, con lo cual tuve que dejar de ejercer profesionalmente el fútbol. Y bueno, mi familia siempre me fomentó también que aparte de jugar al fútbol debería tener una buena formación. Me dediqué a acabar mi carrera en administración y dirección de empresas, a trabajar en banca, pero después de 3 o 4 años que también mi carrera en banca iba bastante bien encaminada, pues fui un poquito rebelde, saqué mi curso de entrenador profesional. Empecé a colaborar una vez más con las categorías inferiores del Celta y en el momento que me saqué el UEFA Pro License, pues tuve que volver a tomar una decisión importante en mi vida, que si era seguir mi carrera en el mundo financiero o si, bueno, pues tomaba el riesgo de empezar desde cero, de entrenar, de seguir mi pasión. Mi cabeza me decía que tenía que apostar, que era un chico joven con 30 o 31 años y eso fue lo que hice. Mi primer proyecto profesional surge en la India, como has contado al principio. Y a partir de ahí, pues la verdad es que mi carrera empieza a crecer, empiezo, bueno, a tener buenos resultados en diferentes clubes y en estos últimos 14 o 15 años, pues mi carrera ha seguido creciendo año a año y llegado hasta el momento actual. Tú desde el inicio había trabajado con los niños en el juveniles, en particular en el Celta y en otros equipos. ¿Qué te había dado estas experiencias para tu futuro cuando tú habías tenido después de trabajar con los adultos? Muchísimo. Todo, te diría. La base, que es la forma en la que tienes que trabajar después de forma profesional. Es muy difícil para hacer esa transición de jugador a entrenador. En mi caso, el Celta de Vigo es una de las academias más fuertes en España. Siempre producen jugadores para el equipo nacional. Es una academia que siempre está en el radar de los grandes clubes españoles, incluso hoy en día de los clubes ingleses. Esa interacción con, bueno, con la gente de metodología, con los demás entrenadores y ese poder diseñar los entrenamientos de una forma más de desarrollo progresiva y de formación de jugadores. Creo que esa es mi base como entrenador y a partir de ahí, pues ese crecimiento hacia estructuras profesionales. Tú eres gallego, ma cosa representa el Celta Vigo para una persona de Galicia? Va a contarnos, porque una persona desde Italia no va a conocer mucho de este equipo, que pero es muy sentido y tiene un legado muy fuerte con su gente.
Correcto, el Celta de Vigo es, lo has dicho muy bien, el Celta de Vigo es una referencia en Galicia. En Galicia hay dos equipos muy fuertes que son conocidos por todo el público futbolístico. Uno es el Celta de Vigo y el otro es el Deportivo de La Coruña. El Celta, pues toda la labor de scouting que hace en categorías inferiores es muy, muy buena y muy profesional. Tratamos de tener a los mejores jugadores de la región. Sí que es verdad que hay mucha rotación de jugadores cada año, pero con la idea de tener una formación exquisita y de que los jugadores lleguen ya a la edad juvenil y a la edad del equipo primavera, pues con una base muy fuerte. No tienes más que ver el actual entrenador, Claudio Giraldez. Es un entrenador que está contando con 7, 8 canteranos, jugadores que provienen de las categorías inferiores, y ese es un poquito el sentimiento que tenemos los gallegos y ese sentimiento de comunidad que a lo mejor los italianos no conocéis mucho en detalle el Celta de Vigo, pero sí que conocéis esos equipos de ciertas regiones que están identificados mucho con la comunidad, con la ciudad, con la gente, y que al final del día esa emoción y ese sentimiento de conexión de jugadores, equipo, ciudad, pues a veces hace la diferencia. El fútbol a veces no solamente ganar títulos, sino bueno, producir jugadores y tener esos equipos que están muy, muy identificados con la comunidad. Claro. ¿Cómo surgió tu posibilidad de trabajar en India, en Goa? Porque tú estabas en España, pero después había tomado esta decisión que no es fácil, porque una persona va a pensar, voy a ir a India para ser un entrenador. Es muy particular. Es la decisión clave de mi vida, es una decisión muy particular, es una decisión muy arriesgada, pero a veces cuando tú quieres hacer algo en la vida tienes que apostar fuerte. Y como te dije antes, yo en ese momento tenía 30 años, no tenía nada que perder, sí que es verdad que tenía un sueldo muy bueno, un trabajo muy bueno en Vigo, en mi ciudad, pero mi pasión y sobre todo mi frustración de no haber podido llegar al máximo nivel como jugador, cuando tenía una carrera muy prometedora, pues en un momento dado decidí que me tenía que ir, tuve la ayuda de una persona en India que me dio la oportunidad de llevar una de las academias en ese momento que estaban trabajando mejor en el país, en producción de jugadores en la ciudad de Bangalore. Estuve un año en esa academia y a partir de ahí, bueno, pues empezó a sonar mi nombre por la producción de jugadores hacia estructuras profesionales y me llamó, como has dicho, el Sporting Clube de Goa, que era el equipo en la máxima categoría en ese momento en el país. Cogía un equipo que estaba bueno, pues de último en la tabla y en esa primera temporada pudimos acabar quintos. En la segunda acabamos cuartos, jugamos la final de Copa y a partir de ahí es cuando realmente mi nombre empezó a sonar para dirigir proyectos más fuertes. Cosa tú vas a hacer para cambiar en muy poco tiempo el equipo? Porque yo pienso que el fútbol de India es tan diferente de Europa. Cosa tú habías hecho en particulares para poder entrar en comunicación con los jugadores de tan diferentes nacionalidades? Hay muchos factores y muchas cosas que considerar en esta pregunta. Es muy buena pregunta y lo primero que tengo que decir es que sí, es verdad lo que dices, que el fútbol indio y el fútbol europeo es muy, muy diferente. Es un tema cultural, ya no solamente deportivo o técnico. Aquí no hay estructura de categorías inferiores, aquí no hay competiciones regulares durante toda la temporada para los chicos, no hay entrenadores cualificados encargados de ese proceso de desarrollo de jugadores y en muchas ocasiones jugadores de 18 o 19 años hacen ese salto al fútbol profesional, con lo cual las carencias son tremendas. ¿Qué factores importantes podemos identificar? Pues uno son las velocidades, las intensidades, los entrenamientos con energía, con ritmo, con muy dinámicos, el retar a los jugadores. Nosotros los latinos, los italianos, los españoles, somos gente muy competitiva, que queremos jugar y que queremos ganar, que nos ponen los retos, pero aquí en India esa competitividad no existe como tal. Muchas veces se juega, bueno, pues por un componente mucho más ocioso, jovial o de entretenimiento, pero no con el puro sentido de la competición. Entonces, yo creo que el trabajo de los entrenadores europeos, cuando venimos no solamente en India, sino a muchas zonas de Asia,
cuando tenemos ese componente latino, ese componente de energía, de intensidad, de retar a los jugadores, de que los jugadores se diviertan, de que los entrenamientos sean muy, muy dinámicos, sí que es verdad que en ese momento es cuando te das cuenta que en 6 o 7 semanas las mejoras son muchísimo mayores de las que podríamos tener hoy en día en Europa. Sì, io penso anche all'aspetto tattico. Un jugador que en los juveniles en India no había tomado nada de tácticas va a empezar con un entrenador europeo, ¿cómo él puede ayudarlo para mejorar en este aspecto? Una de las condiciones básicas es irte a sistemas básicos. Si estamos hablando de táctica y de sistemas, antes de hablar del posicionamiento de jugadores y de las características de los jugadores dentro del sistema, yo te puedo decir que en muchas ocasiones cuando llega un equipo tienes que adoptar un approach fácil para el jugador para poder entenderlo. Y el sistema más fácil en el fútbol es el 4-4-2. Desde el 4-4-2 puedes empezar a meter esas modificaciones hacia un 4-3-3, hacia un 4-2-3-1, un 4-1-4-1 más en bloque medio o incluso a estructuras de 5 defensas. Pero sí que es verdad que el conocimiento y la adaptación de los jugadores hacia sistemas complejos es más difícil y tienen que ser parte de un proceso. En mi caso, yo ya te lo he dicho, tanto en clubes como en las selecciones en las que he estado, lo mejor es empezar con un approach fácil, un soft approach, ajustar a los jugadores a un sistema básico y a partir de ahí hacerlos crecer en determinadas situaciones, establecer las relaciones que crees correctas y a partir de ahí es cuando puedes evolucionar hacia sistemas más complejos. Aunque en el aspecto físico, porque los indios son muy diferentes del europeo o aunque de los africanos. Yo pienso que un sistema de juego es diferente porque si tú tienes jugadores africanos, puede jugar aunque mucho más sul aspecto físico, pero los indianos es totalmente diferente en este aspecto. La diferencia básica es que los jugadores africanos son muy fuertes físicamente y es una diferencia, pero es un parecido también. El parecido, la similaridad, es que los jugadores indios son muy, muy rápidos. Yo te puedo decir que si haces un control de peso en cualquier equipo de Europa, te encuentras a centrales con 80 kilos, laterales de 73 kilos, jugadores de medio campo con 78, 76 kilos. Una de las diferencias viene en el peso y el problema viene de la alimentación, de la nutrición. En India hay un defecto total de proteínas y hay un exceso de hidratos de carbono y eso hace que a lo mejor los jugadores desarrollen una masa muscular inferior a la que podemos desarrollar los europeos y eso tiene consecuencias en los pesos para determinadas posiciones en el equipo. Técnicamente, técnica y tácticamente, ¿cuál es la diferencia? Los partidos son de ida-vuelta. Los partidos en los últimos 20 o 30 minutos siempre se vuelven locos. Son partidos muy verticales, partidos donde hay muy poquito control táctico, no tienen esa madurez para poder entender los momentos de partido, el que a lo mejor estás ganando un partido y hay que dormir el partido con la posesión de balón. Hay muchas carencias técnicas y sí que es verdad que, por ejemplo, para buscar perfil de jugadores, muchas veces hay que tener mucho cuidado con esos perfiles técnicos porque no están rodeados de una estructura que les vayan a ayudar pues, a hacer ese tipo de asociaciones. Muchos de los entrenadores aquí sabemos cuál es el tipo de fútbol indio: fútbol vertical, fútbol de transiciones, fútbol físico, de duelos, de segundos balones. Y a día de hoy, a pesar de que llevamos ya 10 años, más de 10 años con la Superliga, todavía hay muchísimos equipos bueno, que el perfil que tienen son perfiles de equipos en estas condiciones que te acabo de comentar, de perfil de equipo físico, un poquito parecido a lo que era el fútbol inglés hace 20 años, de ida y vuelta, muy vertical, tener cuidado con perder balones, balones largos, segundos balones, prolongaciones, confiar mucho en las jugadas de estrategia. Pero sí que es verdad que poco a poco vamos evolucionando y otro de los factores claves para poder entender esto es que a día de hoy en Europa, tanto en Italia como en España, tenemos ya desde categorías inferiores muy buenos campos de fútbol en los que puedes trabajar técnicamente, control y dominar los partidos desde el control del balón. Date cuenta que en la India, la Superliga, los estadios y los terrenos de juego están en magníficas condiciones, pero todavía a día de hoy en categorías inferiores
no hay la infraestructura necesaria para poder jugar ese fútbol técnico, táctico y de la forma en la que lo entendemos en Europa. Yo pienso que eso es debido al hecho que en India el cricket es el sport más popular y del fútbol no va a jugar casi ninguno. ¿Cómo tú puedes pensar de va a implementar el fútbol en India que el cricket lo va a jugar todos? Yo creo que es cierto lo que dices, el cricket es el deporte número uno con diferencia y poco a poco el fútbol va tomando su posición como deporte número dos, pero sí que es verdad que toda la inversión, toda la parte comercial, toda la parte de broadcasting, de asistencia, de gente que ve el deporte, viene todo a través del cricket. Eso es una realidad y creo que si el fútbol empieza a competir con el cricket lo va a tener difícil. Es mejor centrarnos en el desarrollo del fútbol y poco a poco que los indios se den cuenta que el fútbol es el deporte mundial, porque el cricket no deja de jugarse solamente en los países de la Commonwealth y en países que son bueno, que fueron colonias británicas en su momento y tiene un radio mundial un poquito más limitado. Ya te digo que yo no quiero comparar mucho la parte de fútbol con la parte de cricket, pero una de las formas en las que se ha desarrollado el fútbol es haciendo la Indian Super League, haciendo un broadcasting muy, muy bueno con gente inglesa y un poquito formato Premier League. Y, por ejemplo, en muchos de los equipos de la Superliga, lo que han hecho es meter a un presidente honorario, que es una figura de Bollywood, del cine indio, para poder promocionar, llegar a más gente y que poco a poco, bueno, pues ir subiendo esas cuotas de mercado porque la gente, la idea que tiene la gente de fútbol es que poco a poco, pues ir cerrando el gap con la atención que tiene el cricket. Pero es muy particular el hecho que en países como Bangladesh, India, que tú habías vivido, el cricket es los sport más populares, pero es solo en este países, porque la mayoría, cioè, en Europa, en Sudamérica, el fútbol no tiene paragones. Tú que habías vivido aquí, ¿cuál es la razón? ¿Tiene una identidad cultural o es algo? Totalmente, es una identidad cultural y es el legado que han dejado los británicos en esta parte del mundo. Los británicos, como sabes, el cricket es uno de los deportes más fuertes que hay en el Reino Unido. Por supuesto que la Premier League está a otro nivel, pero en los países de la Commonwealth todavía el cricket sigue siendo ese deporte. Tú ves por las calles de India a la gente en cualquier terreno, no necesitas una buena infraestructura, ves en cualquier terreno a los niños, bueno, pues tirando la bola y bateando, incluso haciendo los gestos por la calle, en vez de hacer gestos de un regate o de un movimiento de fútbol, ese gesto de tirar la bola con la parte técnica está ahí, pero tengo una salvedad. En India, por ejemplo, en la zona de Calcuta, que es una zona en la que había muchísima influencia inglesa, sobre todo en la última parte del colonialismo británico aquí en India, en Calcuta te diría que estamos al 50% con el cricket. O sea, Oh, no hay tanta... addirittura. Correcto, es un tema cultural y además los tres equipos de Calcuta son tres equipos que se identifican un poquito con temas culturales y religiosos. Los tres equipos de aquí, uno es Mohamedán, que es el equipo, bueno, pues de la corriente musulmana y de la gente musulmana que vive aquí en Calcuta. El segundo es East Bengal, que es de la gente que tras, bueno, cuando hubo toda la independencia de Bangladesh, su asociación con los pakistaníes bueno, y cuando los hindúes tuvieron que salir de Bangladesh porque Bangladesh se hizo oficialmente un país musulmán, la gente de East Bengal se vino aquí a Calcuta y ese es el origen de mi equipo, es un equipo centenario que nace de esos bangladesíes que salen de Bangladesh y que migran a esta zona de Calcuta. Y el tercer equipo es el Mohun Bagan, que es el equipo de los hindúes autóctonos de Calcuta. Aparte de la zona de Calcuta, también hay otra zona en India que se llama Goa, que es una ex colonia portuguesa. En Goa no hay absolutamente nada de cricket. Es totalmente residual, como Un lo otro puede ser mundo. otro mundo. Es un estado pequeñito, pero es un estado que se desvive por el fútbol. Ahora tiene un equipo en la Superliga que se llama FC Goa,
pero también tenían, antes de la Superliga, que es cuando yo entré, había 3 o 4 clubes muy fuertes a nivel nacional. Uno se llamaba Dempo, otro se llamaba Salgao Car y en el que yo estuve que se llamaba Sporting Clube de Goa. Entonces, una cosa es generalizar lo que es la India y otra cosa también buscar zonas de la India en la que el fútbol pues tiene su cuota de importancia. Sì, anche perché India è considerato un paese, però è quasi un continente perché il nord, il centro, il sur sono totalmente tres países differenti. Ogni estado tiene su cultura, una propria lengua, es un mondo a parte. Para que te hagas una idea, cuando jugamos fuera de casa a veces tenemos vuelos de 3 horas. Yo estoy en la parte noreste del país, cuando me voy al sur del país a veces los vuelos son de 3 horas. En España, si quieres hacer 3 horas, te irías a Turquía o casi a Bucarest, a Polonia, con lo cual, pues sí, lo has dicho muy bien. De hecho, esto se considera un subcontinente. Ma anche vivere in mega ciudades come Mumbai, Calcutta o anche Dhaka cuando tú estabas en Bangladesh, ¿cuáles son las diferencias? Porque este mega ciudad con decenas de millones de personas es una locura vivir aquí. Cierto, pero también te digo que nosotros los extranjeros, bueno, solemos buscar zonas de la ciudad en las que buscamos un poquito identificaciones, estar rodeados de más extranjeros, buscar clubes de expatriados donde podemos socialmente tener alguna actividad, buscar deportes. A mí, por ejemplo, como te dije anteriormente, a mí me gusta pasar mi tiempo libre jugando al tenis. La comida es muy difícil. Después de 10 años en esta parte del mundo todavía tengo problemas con la comida india, con lo cual trato de, bueno, pues buscar zonas en las que me puedan dar una comida más mediterránea. A día de hoy, con un mundo tan globalizado, sí que es verdad que estas megápolis de ciudades tan grandes no es fácil entrar, pero también es verdad que si buscas la forma de ajustarte, de adaptarte, la puedes encontrar. En India tú habías vivido muchos contrastes, yo voy a pensar, porque están tantas personas ricas, pero aunque de pobreza. ¿Cómo tú habías vivido este contraste? Los contrastes son tremendos. El concepto que tenemos en Europa es que la India es un país pobre y nos quedamos ahí, pero la realidad es que aquí ves a ricos mucho más ricos de lo que podemos también encontrar en Europa. Es un país de muchísimos contrastes y muchísimas diferencias, pero sí que es verdad que en los últimos años esto es un país emergente, están creciendo, hay mucho más respeto ya hacia temas de impuestos, de, bueno, pues de hacer una cultura más para progresar el país. Y yo creo que en los próximos años India va a ser, bueno, pues una de las referencias mundiales. Te quiero contar un ejemplo que es Cuéntame. a la inversa, que es, por ejemplo, yo vengo de la ciudad de Vigo. Vigo en España creo que es la octava o novena ciudad en términos de población. Yo cuando les digo los habitantes que tenemos en Vigo, se echan las manos a la cabeza. En Vigo tenemos 300.000 habitantes, que son 500.000 en el área metropolitana. Esto para Claro. ellos es un pequeño barrio de una ciudad. Entonces, también nos podemos ir a números de campos de fútbol. Yo les puedo decir, sí, pero mi ciudad, que tiene 300 o 400.000 habitantes, tiene 55 campos de fútbol por toda la ciudad. Para ellos tener 55, no hay una ciudad en India que tenga 55 campos de fútbol. Sí que pueden tener 10 veces más población de la que tiene mi ciudad, pero, por ejemplo, cuando te vas a temas de infraestructura, vuelvo a lo mismo. Hay datos que Y sorprenden en volumen. faltan las infraestructuras. Exacto, es que ahí es donde está el tema. Y yo te lo vuelvo a decir, una ciudad de 300 o 400.000 en España es una ciudad que puede optimizar y trabajar muy bien el deporte, y a lo mejor en India, si se quedan solamente con una ciudad de 10 millones de habitantes, pues no quiere decir que en deporte vayan a ser gran cosa. Vamos a retornar a hablar de fútbol en manera más específica. Cuando tú estabas en Mumbai, tú habías habido la posibilidad de estar con Nicolás Anelka, que él era un jugador, entrenador. ¿Cómo había vivido esta experiencia con él? Si te digo la verdad, no es una de mis mejores experiencias. Nico, bueno, yo cuando llegué a Mumbai, en ese momento había una premisa en la Indian Super League que era, teníamos que tener un marquee coach, que es un coach pues, que hubiese trabajado en la Champions League en Europa, en un mundial, o sea, tenía que ser un coach con pedigrí. Entonces el club me dio la posibilidad
de elegir a Nico, porque Nico había sido la temporada anterior jugador del club y quería hacer esa transición de jugador a entrenador. Entonces, pues todos en el club decidimos que yo llevaría un poquito las riendas del equipo y que Nico iba a poner ese título de marquee coach. La verdad es que hubo diferencias. Yo soy un entrenador que tengo las ideas muy claras en cuanto a temas de seriedad, disciplina, rendimiento, entrenamientos muy intensos. Y Nico, pues en ese momento de su carrera siendo jugador y habiendo traído a jugadores, bueno, pues un poquito que habían colaborado con él en su carrera, digamos que había una diferencia filosófica en cuanto al approach que teníamos al juego, a los entrenamientos y al día a día. Yo lo respeto muchísimo, Nico ha sido un gran jugador, pero probablemente no vemos el fútbol de la misma manera. Porque era muy relajado su manera de entrenarse. Sí, claro. Yo no quiero, no quiero decir cosas malas, pero bueno, tú si ves el historial de Nico y cómo es su personalidad bueno, y todos los challenges que ha tenido a lo largo de su carrera profesional, te darás cuenta que a lo mejor es el típico ejemplo de un gran jugador, pero que para ser entrenador se necesitan otras cosas. Después de esta tu temporada en India, había tomado la decisión de andar a las Maldivas. ¿Por qué tú habías hecho esta decisión? Que tú en este lugar había empezado a ganar. En India, como has dicho, creo que fue la segunda edición de la Superliga India. Al acabar la temporada yo decidí no seguir por lo que acabamos de comentar, porque bueno, cuando tienes gente en el club que ve las cosas diferente a ti, lo mejor, yo ya te dije que estoy en esto porque me gusta, porque es mi pasión, porque confío en mis posibilidades y porque, bueno, no me gusta simplemente asumir responsabilidades que yo no veo, que no confío en mi approach hacia el juego y hacia la forma de gestionar un grupo. Entonces, cuando me voy a España, me surge la posibilidad. Había un jugador, es el equipo campeón maldivo, el New Radiant, tenía un jugador español. Bueno, este jugador español había escuchado de mi adaptabilidad y de mi trabajo en India y le comentó al presidente que se pusiese en contacto conmigo para llevar las riendas del club. Y así fue, el presidente me llamó, tuvimos una conversación pues a mediados de temporada, lo mismo, habían tenido un problema con el entrenador, no estaban en la posición que querían en la liga y bueno, pues me dieron la oportunidad de ir al equipo y ese mi primer año ganamos la liga y al año siguiente volvimos a ganar la liga y las tres copas del país y nos clasificamos para jugar el equivalente a la UEFA asiática, la AFC Cup, que por cierto hicimos un muy buen papel. Un país como Maldivas es un país que están locos con el fútbol, es un país pequeñito, pero el fútbol es casi tan importante como la religión y la verdad es que siendo un país pequeñito siempre están intentando competir con países tan grandes como India, como Bangladesh y todos los países del sur de Asia, que incluyen India, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y Pakistán. De hecho, hay una confederación, las South Asian Football Federations, que engloba a todos estos países que te acabo de Esatto. comentar. Y la idea de Maldivas es ser puntero en este contexto que te acabo de decir. Y cuando tú vas a ganar, ¿las personas van a festejar en la calle como en Europa o es diferente? Yo hablo no solo de Maldivas, ma aunque en India o en Bangladesh. Depende de la estructura, depende del club y depende de la identificación del club con la comunidad. Date cuenta que en Ok. Asia hay muchos equipos, todos lo sabemos, te pongo el ejemplo de Arabia Saudí, hay muchos equipos que no están preocupados en tener un big fan base, están más preocupados de hacer una buena inversión y de que el jefe que pone el dinero no hay retorno, no hay esa estructura profesional o de sociedad anónima deportiva que se pone el dinero y se busca un retorno. Esto muchas veces se busca el reconocimiento social y el tener ese prestigio que te da jugar al fútbol y ganar campeonatos. En Maldivas, el Club New Radiant en un país de la capital, de Male, hay dos equipos, Masilla y New Radiant, y la verdad es que la masa social estaba muy cercana al club y sí que celebraba mucho con el equipo. En Bangladesh yo llegué y es un equipo de una corporate. Basundara es una corporate que ha invertido muy, muy fuerte en el fútbol del país. Han hecho dos
campos de entrenamiento nuevos, un estadio para 25.000 personas. Es una inversión muy fuerte, pero es un equipo muy joven. Y era todo, las celebraciones, la verdad es que eran un poquito artificiales. Y bueno, pues la gente de la corporate y la gente del barrio, Basundara es un barrio, es una empresa que se dedica a real estate, a edificar, y todo el barrio nuevo de desarrollo de la ciudad de Dhaka es Basundara, con lo cual había identificación, pero no era un club con un legado centenario y de muchísimos años. Y aquí en Calcuta es una locura. Aquí, bueno, pues en todos los partidos solemos meter unas 20.000 personas. Cuando las cosas van bien en el club, hay una guerra, un derbi muy, muy fuerte. Y además es un derbi, como te comenté antes con componente político, religioso. Recuerdo. Hay muchísimos memes de los unos contra los otros, hay en cada rueda de prensa de cada partido, pues hay 20 periódicos, televisiones, el fútbol se vive, es pasión, y aquí sí que te puedo decir en Calcuta que es increíble la dimensión que tiene el fútbol. ¿Y cómo surgió tu posibilidad de estar en Bangladesh? Porque tú habías ganado en Maldivas, pero después, dopo pocos años, estaba en Bangladesh, donde tú aquí habías ganado muchísimo y tú habías estado para 6 años. Fue tu experiencia más importante de tu vida. La realidad es que el equipo Basundara Kings, como te he dicho, es el inversor, es una corporate muy grande, el grupo Basundara, que es un conglomerado industrial muy, muy fuerte de Bangladesh, y cuando vieron mis resultados, sobre todo en la AFC Cup, en la competición internacional, este club nació con mucho dinero y con mucha intención de ser referencia no solamente en Bangladesh, sino en el contexto del sur de Asia y de incluso Asia. Ellos ya querían desde el primer año de nacimiento del club, ya querían ser una referencia en las competiciones internacionales. Entonces yo, cuando estuve en New Radiant, la verdad es que conseguí un resultado muy importante contra el equipo que en ese momento era el mejor equipo de Bangladesh, el Ah, ok. Abahani. Ahora Eh, entiendo. Hicimos un 4-0 en Maldivas y un 0-1 en Dhaka, con lo cual, como ese era el benchmark, el equipo referencia y el equipo al que tenían que superar, pues la corporate, el presidente del equipo, pues contactó conmigo y no tuvo ninguna duda que me quería, pues primero para desbancar a Bahani en el circuito doméstico y después para hacer un impacto a nivel internacional. El equipo pero era tan bueno anche porque para las infraestructuras yo sabe que el estadio, por ejemplo, era el único privado que en todo el país. La infraestructura, la inversión es de locos. Yo no lo puedo esconder, que una cosa son los resultados que yo he conseguido, que la verdad es que he conseguido, creo que son 11 títulos en 6 temporadas. Es algo, bueno, he ganado las 6 ligas durante los 6 años, hemos ganado siempre al menos una de las 2 copas en cada temporada. La última temporada mía en Bangladesh hicimos el triplete, ganamos todas las competiciones domésticas. Y te lo vuelvo a decir, una cosa es la inversión del club y otra cosa es tener resultados sólidos con el transcurso del tiempo, que no es nada fácil. Tuve la libertad también de confeccionar al equipo, tuve extranjeros muy, muy buenos, te puedo decir el nivel, he llegado a fichar jugadores de 24 años jugando en la Serie A de Brasil, con lo Wow. sí, era un equipo, ya te digo, que una cosa es la parte de resultados, pero también tenía las facilidades por parte del club para poder montar ese equipo competitivo que lo hizo tan bien, y prácticamente sin perder partidos en cada una de las temporadas. Y después, a nivel internacional, pues compitiendo con países muy, muy fuertes, incluso llegamos a participar en la Champions League asiática, que A desgraciadamente... la semi. Correcto, y nos quedamos fuera contra el Sharjah, que es un equipo, bueno, lo puedes ver, de Dubái, con jugadores como Pjanic, como Manolas, que estuvieron en Italia, como, bueno, una serie de jugadores que el perfil de jugadores eran jugadores de Barcelona, de la Roma o de, bueno, pues muy, muy fuertes, y perdimos 2-0, pero la verdad es que les competimos de tú a tú. Tu habías tenido anche una excelente relaciones con el propietario, que eravate muy,
Yo soy una cerrados. persona, yo como te dije antes, yo soy una persona que confío en el proyecto y soy una persona honrada, no quiero capitalizar, no tengo ningún interés en solamente pensar en dinero y capitalizar mi parte personal. A mí el fútbol es algo que llevo muy dentro, me gusta que la gente lo disfrute, me gusta que la gente lo viva, me gusta ser honrado, me gusta ser directo. Y eso es una de las ventajas que tengo. En estos países, como sabes, muchas veces las cosas se hablan mucho, se hacen por detrás, se sugiere mucho, siempre se buscan soluciones pues que a lo mejor no son de confrontación y directas. Y yo en mi caso no tengo ningún problema siempre en hablar claro, en decir las cosas claras y en poner siempre la cara para defender los intereses de la gente que me paga. Y con estos buenos resultados estaba la llamada de las nacionales de Bangladesh. Una cosa que increíble para tú que desde Vigo a entrenar la nacionales de Bangladesh. Correcto, y es algo que te voy a contar la anécdota detrás de esto. Con el éxito en la cuarta temporada de Basundara Kings, con el éxito que estábamos teniendo en el circuito doméstico e internacional, el presidente de la federación le pide ayuda al presidente de mi club para que haga las dos labores de seleccionador, de entrenador de la selección y de entrenador de club, a lo cual yo me opongo, por lo que te acabo de decir, porque no puedo estar con multitask con dos trabajos en el que yo hasta creo que hay un conflicto de interés, porque si eres seleccionador, lógicamente siempre vas a favorecer los intereses de tu club. Entonces fui capaz de dar tres negativas, pero en la cuarta vez le tuve que decir al presidente de mi club, si tú crees que esto es algo que yo debo hacer, si esto te va a ayudar a ti, yo puedo hacer un torneo, pero no quiero irme a la selección. Y eso fue lo que hice. Me fui a hacer el SAF, que es el campeonato que te comenté anteriormente, el South Asian Football Federations, que es un campeonato importante, es al nivel lo que puede ser en Europa una Eurocopa para los países de esta zona. Hice ese campeonato, salió muy bien, competimos hasta con India, quedamos 0-0, llegamos a la fase final y en el momento de acabar el torneo, el presidente de la federación me ofrece alternar la posición de club y de selección, pero yo le dije que no estaba dispuesto, que ok, haberles hecho el favor, pero que creía que eso no me favorecería ni a mí, ni a mi club, ni a la federación. Con lo cual, la federación me pidió ayuda para poder nombrar un seleccionador que fuese un poquito con mi idea de fútbol y ya puedes ver hoy que el seleccionador de Bangladesh, Javier Fernández Cabrera, bueno, pues fue mi asistente en proyectos anteriores y es la persona que lleva 3 años trabajando en Bangladesh con bastante éxito. ¿Y cuáles fueron tus ideas para mejorar el fútbol de Bangladesh cuando había empezado de estar entrenador de la nacionalidad? Entreno, nuestro trabajo, yo siempre lo digo que nuestro trabajo, mucha gente, lo que se ve solamente es el día de partido para la gente de fuera y yo lo veo al revés. Yo creo que el día de partido es el día que debo estar más relajado con todo el trabajo hecho de la semana. Me gusta mucho planificar bien la semana y los entrenamientos, que los jugadores cuando salgan al campo el domingo sepan perfectamente lo que se van a encontrar, quién es el rival, cuáles son los automatismos, cuáles son las características, quiénes son los jugadores clave y cuando los jugadores salen al campo con una idea clara de lo que se van a encontrar, pues salen con mucha más determinación, confianza y lógicamente vuelvo al tema de la dinámica, ritmos y esta zona del mundo, date cuenta que hace mucho calor, todavía se lleva eso de entrenamientos largos, de mucho volumen. Yo no confío en ese tipo de cosas. Si hace mucho calor, pues a lo mejor en vez de entrenar 1 hora y media, prefiero entrenar 1 hora y 10 minutos con tareas de 5, 7, 10 minutos en la que quede claro la conceptualización de cada tarea y el objetivo de cada tarea. Y ya te digo, la idea es llegar al día de partido con todas las ideas claras, tanto propias como del rival que te vas a encontrar. Tú tenías aunque la posibilidad de tener ideas sobre los sectores juveniles de Bangladesh, porque sabe que en Bangladesh está un muy grande problema para los niños trabajadores. La federación había hecho algunas cosas para mejorar este mucho gran problemas, aunque para tener mucho más niños que van a jugar fútbol o sport en general. Es un tema largo y complicado. Vamos a ver, yo soy una persona que a mí me gusta mucho, yo te lo vuelvo a decir, yo tengo el sentimiento de comunidad y me gusta cuando estoy en un equipo sentirme identificado con el club, con los valores del club, con la filosofía, las ideas
y toda la masa social del club. Es muy importante porque nosotros somos profesionales, pero en el fútbol, como bien sabes, hay que saber Claro. manejar diferentes cosas y una muy importante son los fans y la gente que está identificada con el club. Lo que te quiero decir es que a mí me gusta mucho la producción de jugadores locales. Yo ya cuando estuve en India en el Sporting Clube de Goa, que era un equipo, ya te dije, era un equipo de los que no aspiraban a los títulos, pero pude hacer en 2 años crear 5 jugadores que llegaron a jugar en la selección india. Cuando estuve en Maldivas, tuve a 7 jugadores. Cuando yo llegué al equipo había 2. Cuando yo me fui había 7 jugadores participando en la selección nacional. En Bangladesh creo que llegamos a tener 12 jugadores de Basundara Kings, de un equipo nuevo. Creo que llegamos a mandar a 12 jugadores a la selección nacional. Yo lo que te quiero decir es que yo confío muchísimo en el desarrollo, en la identificación y en intentar trabajar desde la base. Es algo que es fundamental para los entrenadores, no solamente funcionar por presupuesto, sino dejar un legado de formación de jugadores y que se te recuerde como un entrenador que ha producido. Y todo esto probablemente venga, te lo comenté anteriormente, con la idea que yo tengo del fútbol, que he aprendido en el Celta de Vigo, de la gente de la casa, de la producción de jugadores, de la identificación de un jugador de Vigo que si juega en su club probablemente va a dar mucho más que un jugador que viene de otro país. Pues todo eso es lo que hay que medir lógicamente, no sacrificando el rendimiento, porque esto no es fácil de equilibrar, pero yo sí que creo en ese tema de producción, desarrollo y progreso de jugadores. Un'altra domanda, tu abbia pensato di ritornare in Europa, per esempio in Spagna, o solo ahora te gusta stare in Bangladesh o in generale in Asia, in India? Ahora estoy sí, In en India, ahora stai in A India, ver, sì. yo tuve un proyecto en el Real Club Deportivo Mallorca, que es un equipo de primera división. Estuve de assistant coach en el 2017 con un entrenador gallego que se llama Fernando Vázquez. Es un entrenador que para mí siempre fue mi mentor, mi referencia y es un entrenador con una amplia experiencia en el fútbol español. Un honor para mí que me dio la oportunidad de ser su assistant coach, pero él cayó en marzo, a mitad de temporada y yo lógicamente me fui con él. Tuve esa intención de volver al fútbol español, pero si te digo la verdad, si te das cuenta de la dimensión de mis proyectos aquí, de estar jugando para ganar títulos, de estar jugando competiciones internacionales equivalente a la UEFA o a la Champions League en Europa. Si yo me vuelvo a Europa, ¿cuál va a ser la dimensión del proyecto que tenga que coger? Voy a Sì, tener que coger un equipo en segunda división y volver a muy crecer. bajo. Claro, entonces para todos los niveles, a mí ahora irme a Europa y empezar en segunda división en España o en Italia o en cualquier Sì, no sitio, te gusta, hombre, me lo voy a tener que pensar 2 veces. claro. Una porque para los entrenadores es muy difícil hacer la diferencia en Europa, es todo muy bien trabajado. Hacer la diferencia es muy complicado. 2, el aspecto económico. Lógicamente aquí en Asia, pues jugando las competiciones y teniendo la dimensión que te estoy comentando, estoy muy bien pagado. Y 3, que mi mercado, si yo he tomado la decisión en 2011 de venir a esta parte del mundo y hacer mis proyectos y mis proyectos van tan bien, pues también tengo que ser un poquito consecuente con esa idea y seguir aquí porque es donde realmente tengo una valoración como un profesional de prestigio y es una pena porque claro que echo de menos mucho Europa, mi familia, mi casa, mis amigos, mi ciudad, mi gente, mi cultura, pero profesionalmente yo creo que mi carrera ahora mismo está muy centrada aquí. Y durante tu vida de entrenador, ¿había tenido problemas ligados a la religión? Por ejemplo, en India son hindú, musulmanes, en Bangladesh son musulmanes, aunque por el problema de Ramadán. ¿Cómo tú habías gestido estas problemáticas? No, y yo soy católico y en el fútbol, lo bonito que tiene el fútbol es que, y es verdad, es unión de culturas y de religiones y con respeto yo creo que no tienes ningún problema. Otra cosa es irte a un país a lo mejor con unas ideas más extremistas, pero tengo la suerte que tanto en India como en Bangladesh se respeta al extranjero, se respetan las religiones, las culturas y la verdad es que en todos mis años de experiencia nunca he tenido un problema de este tipo.
Sí, aunque cuando estaba el partido no tiene problemas con el Ramadán, por ejemplo, para el horario, nada de eso. En Maldivas, En Maldivas. En Bangladesh la verdad es que eran un poquito más, respetaban más la parte profesional, digamos, y no era tan demanding, pero en Maldivas había, en el mes de Ramadán, había que cambiar los horarios, tanto de entrenamientos como de partidos, y por ejemplo, todavía me acuerdo que en los momentos de rezo, tanto en entrenamientos como en partidos, se paraba, se ponían los jugadores a hacer su rezo, a beber y bueno, eso depende un poquito, ya te digo, que forma parte de la flexibilidad que tenemos que tener como entrenadores. Última pregunta, si aquí está un joven entrenador que su idea es de estar en India o en Asia, ¿cuáles pueden ser tu consejo para ellos? Mi consejo es lo que te dije antes, es ser muy consecuente con tus ideas de fútbol. No sirve solamente querer ser un profesional y ganar dinero y venirte aquí creyendo que las cosas son fáciles porque son muy difíciles. Hay que tener mucha adaptabilidad, es algo que es muy importante. Otro factor importante, por ejemplo, es hablar inglés con cierta fluidez. Otro factor es el tema del respeto, no llegar aquí con la disciplina o yo lo sé todo y tratarlo como profesor-alumno. Hay que ser cercano con ellos. No sirve, no es la cultura que tenemos nosotros, esa aguerrida de gritar, de vamos, de tal, bravo, bomba. Hay que tener cuidado en muchas ocasiones porque pueden sufrir bloqueos los jugadores porque no están acostumbrados a esa competitividad desde tan pequeñitos, con lo cual yo sí valoro los puntos más importantes. Uno es la adaptabilidad, otro la flexibilidad, otro el respeto, otro el hablar idiomas y otro el ser un enamorado de tu trabajo. Muchas gracias a Oscar por esta charla y voy a hacerte el mejor augurio para tu próxima carrera. Para mí ha sido un placer, Andrea, te lo agradezco porque la verdad es que has mostrado mucho interés en hablar conmigo y yo he intentado, bueno, pues darte las mejores referencias de lo que es mi trabajo, el trabajo de un español, que puede ser el trabajo de un italiano, de un europeo en esta parte tan remota del mundo. Muchísimas gracias. Se desideri continuare a sintonizzarti assieme a noi su Frequenze Calcistiche Estere, supportaci con un bel like ed un'iscrizione al nostro canale.